Saludos, aquí el manifestador de ficciones con una nueva lectura en Inkit. Volvemos a la obra de Octubre del Terror, esta vez para leer un cuento de Mariano Cointe o Quant, dependiendo de si es como español o como en francés. Mariano Quant o Cointe, o cómo se pronuncia. Bueno, el nombre es Seducción. Vamos a ver entonces. La noche se sacudió su letargo con un alarido de horror. Ok, empezar un cuento con un grito, con un sonido, ya está bastante visto, pero bueno. Los cantos gregorianos callaron y los claustros de piedra replicaron el eco del espanto. Un revuelo de hábitos negros y blancos salió corriendo despavorido de la capilla principal. La luz de las velas osciló embravecida por el súbito movimiento, haciendo la escena aún más caótica. Madre Jimena cerró los ojos con fuerza. Se aferró al crucifijo hasta que se le clavó en la palma de las manos y oró a su Señor. Los quejidos y alaridos de Sor Inés lastimaban los oídos y espantaban hasta las más veteranas de las hermanas carmelitas. Jimena habría querido huir también, pero una madre superiora no podía darse ese lujo. Tenía que guardar las apariencias o su señor se lo demandaría. ¡Ayuda! Se quejó de nuevo Sor Inés. ¡Duele mucho! La joven se retorcía en el suelo, las uñas cortas quebradas de tanto arañar los adoquines. Algunas habían saltado completas por la fuerza de la desesperación. Yo aquí hubiera puesto ya ese punto y coma o dos puntos. El vientre, el vientre hinchado parecía moverse por sí mismo a la luz de los candiles, y una mancha carmín oscuro tenía la túnica de Sor Inés a la altura de las piernas. Tenía la túnica de Sor Inés a la altura de las piernas. Dios Todopoderoso, líbranos del mal, gritó con vehemencia alguien al lado de la Madre Superiora. La invocación sorprendió a Madre Jimena y se giró para descubrir que era Sor Juana. Hay una Sor Juana y también hay una Sor Inés, ¿no? Se me va a mezclar, Sor Juana Inés. Falta que alguien sea de la cruz, ¿no? Ok. La más anciana de la congregación, una vieja monja que no hablaba desde hacía más de una década. No, nos ponemos como Gabriel García Márquez, ¿no? Gente que no habla por mucho tiempo, hace cosas extrañas así, ¿no? La cara, otrora dura y seca, ahora brillaba febril al amparo de la fuerza de su fe. La anciana se arrolló sobre Inés y le atenazó la garganta con fuerza. No hablaba quizá porque tenía algún problema de garganta, o no sé, o no, eso lo veremos después. Dame fuerzas, Arcángel Gabriel, dame valor, San Jorge, para exterminar a la serpiente de nuestro mundo. No sé, ¿por qué me lo imaginé como cierta animación que me sonaba por ahí? Bueno, gritó, los ojos arrebolados en misticismo, arrebolados en misticismo. Sor Inés, Sor Juana, Sor Inés se debatió desesperadamente, tratando de arrancarse las garras que la aprisionaban, pero ya estaba muy débil por el parto prematuro. Ok. Los ojos querían salírsele de las cuencas y la lengua se le salía de la boca como aleteando por un poco más de aire. ¿Va a ser el anticristo lo que va a parir? ¿Un monstruo? ¿Una monstruosidad del infierno? ¿Algo muy horrible? No lo sé, vamos a ver. Madre Jimena las observó y se debatió con sus propias dudas. Era tan joven y hermosa Sor Inés, la más pura entre su congregación, apenas 14 años. Merecía morir porque estaba dando a luz como tantas otras mujeres. Tomó una decisión. Atrás, hermana Juana, atrás. Piedad, por favor, piedad, exclamó al tiempo que tomaba por debajo de los brazos a la anciana y comenzaba a forcejear para alejarla. La lucha fue, la lucha fue frenética, pero corta. Madre Jimena tenía apenas 40 años y era una mujer muy robusta. Por cierto, yo no había visto que a las madres dijeran directamente madre tal, sin poner el artículo la. Siempre había escuchado yo la madre tal, la madre tal. Ok, a menos para madre superiora. Sí escuchaba que fuera así, pero ok, yo no conocía esto. Era una mujer muy robusta. No le costó tanto levantar a la escuálida anciana, eh, sino hacer que soltara
Madre Jimena tenía apenas 40 años y era una mujer robusta. Punto y coma. No le costó tanto levantar a la escuálida anciana, sino hacer que soltara a su presa, a la que, a la que le dejó profundos arañazos. Aquí no punto y coma, sino más bien coma. Su presa es relativa con referente directo, así que sería sin el punto y coma. A la que le dejó arañazos, profundos arañazos en el delicado cuello. Eh, Suéltame, Jimena, suéltame. Es una aberración, tú no entiendes. Se debatió la anciana. Vete, Juana, vete, y diles a las hermanas que traigan agua tibia y paños limpios. No haré tal cosa. Madre Jimena le clavó la mirada. Sus espesas cejas negras casi llegaron a juntarse, y la mueca feroz le anunció a la vieja monja, que hablaba muy en serio. Todo el lenguaje corporal de Jimena anunciaba violencia. Sor Juana salió despedida de la capilla y gritando las órdenes recibidas. La madre superiora entonces tomó entre sus brazos a la joven monja, pero puso su cabeza en su regazo. Le quitó la cofia y acarició con dulzura el cabello corto y completamente humedecido por el sudor. Sor Inés se, Sor Inés se aferró con fuerza al hábito de la mujer mayor, la cara transfigurada por el dolor. Tanto había sido que dos dientes frontales se habían astillado, arruinando la que fuera una sonrisa perfecta. Gracias, musitó. Madre Jimena solo sonrió con dulzura y comenzó a respirar marcando el ritmo. Sor Inés la imitó. Tengo miedo, acotó Inés. No debes. Te protegeré, contestó Jimena, sin perder la calma. Todas sus dudas estaban despejadas. Un par de audaces novicias fueron las únicas que se atrevieron a volver a la capilla con una jofaina, paños limpios y una hoja afilada de la cocina. Las demás monjas rezaban en el patio central. Muchas sollozaban. Este, eh, em, Muchos sollozaban. El miedo podía cortarse con cuchillo. Lugar común. Un lugar común tremendo ese. Miedo podía con cuchillo. Okay. El parto fue difícil. Casi 2 horas de demoledor esfuerzo. La sangre regaba el suelo de la capilla y los hábitos de las presentes. Los gritos de Inés hacían temblar los vitrales, pero tras una dura lucha, la criatura salió del vientre. Rápidamente, una de las novicias cortó el cordón umbilical y Jimena contempló con ojos embelesados al rezongante niño, todavía cubierto de líquido y pelo. Punto y seguido, diría yo, le golpeó suavemente, o punto y coma, le golpeó suavemente los glúteos y estalló en un llanto que clamaba vida. Ese grito fue el que acalló todos los demás. Punto y coma, era hermoso y al mismo tiempo aterrador por el lugar donde estaban. Jimena envolvió a la criatura en un paño limpio y la acercó al rostro de su madre, que lo miró con una felicidad que nunca en su que lo miró con más felicidad que nunca en su vida. Extenuada como estaba, sacó fuerzas que no sabía que tenía y depositó un cálido beso en la frente del recién nacido. Tu hijo, Inés. Y después de pensarlo, agregó, el de todas nosotras. Jimena entregó al recién nacido a una de las novicias para que lo llevara, entregó para que lo llevara a su recámara concordancia, donde estaría más seguro hasta saber qué más hacer con él. Apenas había hecho unos pasos, cuando la novicia gritó asustada, ¡No! ¡Suéltenlo! Madre Jimena levantó la vista y quiso incorporarse, pero era demasiado tarde. Sor Juana había aparecido de la nada, le arrebató el bebé a las novicias y lo azotó de cabeza contra los adoquines. Ni los alaridos de Inés, de las dos novicias, ni el de Jimena fueron más espantosos que ese ruido ahogado, húmedo y blando del impacto. Fray Tomás Lobo, mejor conocido como el Lobo de Dios, entró al convento con toda la humildad posible para la ocasión. El Lobo de Dios. Hay un mensaje ahí, ¿no? Lobo con piel de oveja. ¿Hay algo ahí entre manos? Ok. Pero su corte de 6 arcabuceros del obispado no ayudaba demasiado. El obispo había insistido en que lo llevara, aunque en verdad no los necesitaba. Todo lo que requería Tomás era su fe y las sagradas escrituras.
además de su prodigiosa mente. Toda gracia de Dios, según él. Los informes recibidos por el obispado eran, cuando menos, escuetos. Una monja había parido en la capilla y otra había rematado al bastardo contra el suelo. Por lo que se sabía, había arrojado el cuerpo al río que corría a un habían arrojado el cuerpo al río que corría a un costado del convento. Una pequeña cacofonía, quizá, al río que fluía a un costado. Ok. Bueno, más o menos cacofónico, no es mucho. Mala cosa el miedo a Dios, reflexionó Tomás. La primera entrevista fue con la monja que dispusiera del niño bastardo. Era una mujer dura como una rama seca, agria y completamente muda. Estaban los dos en su espartana celda. Hermana Juana, puede contestarme, ¿usted arrojó el cuerpo del infame al río? Insistió Tomás. La monja lo miró con ojos glaucos, pero un toque de desafío también. No emitió palabra, pero negó con la cabeza. Tomás revisó la declaración que enviara el convento al obispado. Según los informes, ya rompió sus votos de silencio. Ah, ok. Por un voto de silencio estaba haciendo eso. Ok. Sor Juana solo se limitó a asentir con la cabeza. Ahora sus ojos se perdieron en el techo, juntó las manos en una plegaria muda, fervorosa. Sor Juana solo se limitó a asentir con la cabeza. Punto. Ahora sus ojos se perdieron en el techo. Bueno, punto y coma podría ser en ambos casos. Juntó las manos en una plegaria muda pero fervorosa. Aquí podría ser un punto. Una lágrima le rodó por la mustia mejilla. Juana se limitó a sentir la cabeza. Coma. Ahora sus ojos se perdían en el techo. Punto. Juntó las manos en una plegaria muda pero fervorosa y una lágrima le rodó por la mustia mejilla. Es otra alternativa. Hizo un gran servicio a Dios, hermana. Seguro sabrá disculpar una intransigencia en las circunstancias excepcionales que vivo o en las que vivo. Okay. La monja escuchó, asintió o negó con la cabeza, pero no habló. Tomás se dio por vencido. No conseguiría nada más. Se incorporó del taburete y ya en la puerta le dirigió una última pregunta. ¿Conoce al padre de la criatura, hermana Juana? Esta vez la reacción fue distinta. Un gesto extraño en la boca, una media sonrisa, pero negó con la cabeza. ¿Qué es eso? ¿Placer? ¿Regocijo? Detectó Tomás. Está mintiendo. Salió de la celda y afuera ya lo esperaba la regordeta madre Jimena, que con sus cejas gruesas y siempre fruncidas, parecía un perro a punto de atacar. Sin embargo, había sido muy amable desde el principio. ¿Dijo algo, hermano Lobo? Indagó con voz grave, un tono acostumbrado a mandar. Nada, se lamentó el sacerdote. Pero era de esperarse. Pero era de esperarse aquí, coma, o un punto también. ¿Está segura que escuchó hablar a Sor Juana? Las novicias y otras monjas de la congregación dicen que no la escucharon. La cara de Jimena se puso lívida y las cejas se juntaron más. Las aletas de la nariz se le dilataron y su mano presionó fuerte crucifijo. ¿Me acusa de mentir, hermano Lobo? ¿Con qué fin lo haría? No le acuso de nada, pero a veces, cuando algo desafía la paz del Señor, podemos vernos susceptibles a las mentiras del adversario. No fue una alucinación, replicó Jimena seca. ¿Por qué tiraron el cuerpo? La pregunta tomó un poco por sorpresa a Jimena, o eso le pareció a Tomás. Le temblaban las manos y una lágrima asomó a uno de los ojos. Fue Juana. Después de hacerlo, corrió con el cuerpo hacia el río y lo arrojó. Todas estábamos demasiado conmovidas para detenerla. Tomás la observó detenidamente. Algo no cuadraba. Una de las dos mentía. ¿Conmovidas? ¿Con qué? Toda muerte es lamentable a los ojos del Señor, contestó, con un ligero encogimiento de hombros. Lléveme con la apóstata. Madre Jimena lo guió hasta las celdas inferiores, las más oscuras y húmedas del convento. Estaban todas desocupadas, excepto la última. La monja sacó de entre su hábito un pesado manojo de llaves y abrió la puerta como si fuera liviana, aunque era pesada. Tomás tomó, Tomás tomó nota de que en el informe, Tomás tomó, un poco cacofónico, Tomás anotó en el informe, Tomás anotó
se dio cuenta de que en el informe decía que había luchado contra Sor Juana y ahora entendía cómo había logrado prevalecer. Sor Inés yacía en un catre de paja, cubierta todavía por la sangre de hacía una semana. Solo llevaba unas ropas íntimas, una enagua roñosa, y cuando vio al sacerdote entrar, atinó a cubrirse con pudor, pero solo tenía sus delgados brazos para hacerlo. Tomás evitó mirar su cuerpo y concentró la mirada en el rostro de la niña, porque todavía lo era. Soy Fray Tomás Lobo. Me envía el obispado para revisar el proceso de apostasía e investigar lo acaecido hace una semana. La joven monja bajó la mirada y asintió con la cabeza, completamente avergonzada. Madre Jimena contemplaba desde la puerta, con ojos de halcón, jugueteando con el manojo de llaves. Puede retirarse, hermana Jimena, ordenó Tomás. La madre superiora quiso objetar, pero se lo pensó mejor y se fue. Una vez que Tomás estuvo seguro de que Jimena estaba lejos, se dejó de rodeos y le tomó la cara a Inés por el mentón con fuerza. ¿Quién es el padre del bastardo? ¿Por dónde entró al convento? Habla, puta casquivana. La jovencita quiso retroceder, pero el hombre era demasiado fuerte y brutal. La tomó por el cabello y le cruzó la cara con una bofetada que le hizo ver las estrellas. Otro topicazo. Un golpe que me hizo ver las estrellas. Ok. Habla, ¿quién es el padre? Fue un demonio. Habla, ¿quién es el padre? Fue un demonio. ¿Hiciste un pacto con Satanás? Habla, puta. La golpeó un poco más en todo el cuerpo hasta que al final Inés no pudo más. Hasta que al final Inés no pudo más. Fue un milagro, sollozó. Tomás se enfureció más. Eh, Tomás se enfureció más. Punto y seguido, diría yo. En su experiencia con monjas embarazadas, que no era la primera, todas decían lo mismo. O punto y seguido también. Y también resultaba ser algún mozo de cuadra o vendedor que entraba eh, subrepticiamente al convento. Y había una forma más fácil de demostrarlo. Así que un milagro. Abre las piernas. Demuéstrame que eres virgen. Si ya dio a luz, supongo que ya no quedará evidencia de eso, ¿no? Ordenó, al tiempo que le arrancaba las pocas prendas para realizar su cometido. La inspección fue breve y brutal. 2 puntos pondría yo para indicar el resultado. No cabía duda que Inés tenía mucha actividad sexual, lo que esperaba Thomas Pond que después de dar a luz sería bastante obvio que se viera así, ¿no? Supongo, no lo sé. La confesión de ella no demoró mucho más. Sin embargo, el resto del relato fue lo que lo escandalizó por completo. Así que un milagro, puta pecadora, bramó, al tiempo que la castigaba un poco más con los puños. Los pequeños huesos de la joven crujían con cada impacto. Sus gritos desesperados invocaban a Dios, lo que hacía aún más furioso a Tomás. Habla, mierdecilla. No invoques el nombre de nuestro Señor en vano. ¿Quién es el padre de tu pútrido bastardo? La patada que siguió le arrancó 2 dientes de la cara y le desacomodó el tabique. El Maleus Maleficarum especificaba que no había que tener piedad con las brujas, que había que castigarlas hasta que confesara. Eran concubinas de la bestia y como tales, maestras del engaño, la mentira y la blasfemia. Fue un milagro, lo juro. Tomás la levantó de los pelos y la arrastró hasta el roñoso valle de la celda. Hedía y las moscas se arremolinaban sobre los desechos. El sacerdote no perdió tiempo y le hundió la cabeza a su prisionera. 1, 2, 3 veces. La sumergía y la sostenía unos segundos, al tiempo que él le repetía la pregunta. ¿Quién? El gorgoteo y el forcejeo de la joven fue en detrimento hasta que se desvaneció por completo. Tomás la arrojó de nuevo sobre el camastro, como un trapo viejo y hediondo. ¿O se había pasado con la fuerza o los poderes demoníacos estaban mermando su apoyo a la joven? Ese era su razonamiento más lógico. El fray tomó su Biblia y rosario y esperó rezando con fervor a que la bruja despertara. Eso le dio tiempo para examinar a la muchacha. Sus muslos desnudos y blancos todavía denotaban una piel tersa y sedosa. Su pecho breve y esmirreado, albergando los pequeños senos como melocotones, pero todos amorotados por la golpiza.
Un pensamiento intruso se coló por la mente de Tomás y lo alejó con premura. Se golpeó el muslo derecho con violencia y el cílico le recordó con agonía su compromiso. Esto es obra del adversario, hasta con su esbirro durmiendo. Me está tentando. Padre nuestro que estás en los cielos, dame fuerza para resistir. Aunque por esto es el lobo, ¿no? Es un lobo con piel de oveja. Rogó en silencio, mientras una molestia inoportuna le ocurría en la entrepierna. Otro golpe brutal al silicio. Es un cinturón de castidad que tiene o uno de esos aparatos que te da dolor cuando tienes una erección, ¿no? Supongo yo. Ok. Su mano sangraba y algo húmedo, caliente y viscoso le corrió por debajo de la sotana. La molestia se dio casi de inmediato. Era bella, sin dudas. ¡Qué horror! ¿Por qué el enemigo siempre elige a las más bellas si él es la encarnación de todo lo corrupto? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Ya me imagino. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Ok. El sacerdote comenzó a renguear de un lado a otro de la celda, pero siempre mirando a la pared. Luchaba contra la tentación de ver el cuerpo desnudo, núbil, que aún maltrecho conservaba una belleza casi etérea. Reprimió varias veces sus impulsos de limpiarla, porque sabía que tocarla de otra forma que no fuera castigo podría ser su perdición. El adversario es poderoso en esta pequeña puta. El adversario es poderoso en esta pequeña puta. ¿A qué personaje de la cultura popular me recordó esta frase? El adversario es poderoso en esta pequeña puta. Ok, ok. Los minutos pasaban y la joven seguía durmiendo el castigo. Tomás pensó que tenía tiempo, pero no se mentía. Estar más de la cuenta en esa celda era un peligro para su alma. Debía hacer algo. Hermana Jimena, bramó, golpeando con furia la puerta de la celda. La oronda mujer demoró su tiempo en llegar. Las cejas fruncidas apenas ocultaban el fastidio que sentía. Se la notaba agitada, y en su papada oscilaban gotas gruesas de transpiración en una piel irritada. ¿Sí, hermano Lobo? Dijo solícita, con esa voz gruesa y tan poco agradable. Un tono ligero de hostilidad muy poco disimulado. Ábrame la puerta. La monja obedeció. Ábrame la puerta. La monja obedeció. Y hasta la manera en que deserrajó pareció de enojo. Tomás salió raudo, rengueneado. Traiga a las dos hermanas más viejas y devotas, con cubetas de agua y estopa. ¡Rápido! Agregó, aplaudiendo en la cara de la monja para darle prisas. La cara de Jimena se transfiguró por un breve instante. Punto y coma. Parecía una bestia a punto de atacar. Tomás le sostuvo la mirada. Notó que la madre superiora era casi de su altura. ¿Dónde vi esa mirada antes? Sé que la vi, se preguntó, un poco con alerta y otro con curiosidad. La monja se acercó a la escalera de acceso y bramó unas órdenes. Al cabo de pocos minutos, un par de ancianas llegaron con lo solicitado, apenas acarreando el peso de los cubos. Bajaron la mirada ante el inquisidor y se adentraron en la celda para hacer su cometido. ¿Consiguió algo, hermano Lobo? ¿Ya sabe quién es el padre de la criatura? Indagó Jimena con un tono que era todo profesional. ¿Consiguió algo, hermano Lobo? ¿Ya sabe quién es el padre de la criatura? El sacerdote se limitó a no contestar, sumido en sus pensamientos, pero también en la frustración. Estoy segura que la bestia la poseyó antes de que entrara al convento y luego la siguió visitando sin nuestro conocimiento, aventuró la monja. Tomás hizo caso al comentario. La voz de la punto y coma. La voz de la mujer le resultaba desagradable, o dos puntos también. No pude evitar comparar con la voz dulce de la bruja. No pude evitar comparar con la voz dulce de la bruja en la celda. No pude evitar compararla, en crítico acá, con la voz dulce de la bruja en la celda, y eso lo inquietó sobremanera. Quería flagelarse, pero no podría hacerlo delante de esa mujer horrenda. ¿Por qué me desagrada? Se está diciendo algo que es completamente posible, caviló, tratando de llevar su razonamiento a un lugar más cómodo. Las monjas salieron de la celda, las caras lívidas y las estopas manchadas de tonos oscuros.
La última lo miró a los ojos, tendría casi 50, una anciana. A veces se atraen más moscas con miel que con vinagre, comentó por lo bajo. La bofetada que le cruzó la cara no se hizo esperar. Tomás se sorprendió por la fuerza y velocidad del golpe asestado por Jimena. ¡Silencio! ¿Cómo te atreves a darle consejos al hermano inquisidor? Bramó la madre superiora. Afuera las dos, y me esperan, que ya hablaré con ustedes de esta insolencia. Tomás observó la escena con detenimiento. Las monjas realmente estaban amedrentadas y partieron como perros con la cola entre las patas. Si me disculpa, hermano lobo, tengo que disciplinar al rebaño, agregó Jimena y partió rauda. Tomás quiso agregar que le cerraran la celda, pero estaba tan sorprendido que no atinó a mucho más que a verlas alejarse. Se armó de valor. Se armó de valor, previo toque en el cíclico, en el silicio. Estoy diciendo, ¿no? En el silicio. Y entró de nuevo a la hedionda habitación. La pequeña Inés, toda amoratada, yacía acurrucada sobre el camastro. Las monjas habían cubierto las monjas la habían cubierto con la enagua. No, ok. Las monjas habían cubierto con la enagua, andrajosa y rota, lo mejor que pudieron el cuerpo de la jovencita. Ella ahogó un grito de angustia cuando vio a Tomás entrar de nuevo en la celda. Se detuvo de pie delante de ella, observándola con detenimiento. Y si meditó las palabras de la monja vieja. Perdóname, señor, pero juro que sacaré la verdad y luego expiaré por este desvío como tú lo desees. Tomás se sentó en el camastro, cerca de la pobre Inés, que se acurrucó más si era posible. Sus tobillos desnudos y pies delicados atrajeron la mirada atormentada del inquisidor. Uy, tobillos desnudos y pies delicados. Eso ya es muy sexy para un hombre. Si no eres una sierva del adversario, recemos juntos. Recemos juntos. Recemos juntos, invitó el hermano Lobo, uniendo sus manos para la plegaria. La jovencita dudó un rato y escuchó mientras el sacerdote rezaba en voz alta y con pasión, sin mirarla. Al final, con mucha timidez, se unió a él. Rezaron por 2 horas, 4 rosarios completos, y cada vez con más devoción los dos, hasta que quedaron en silencio, inundados del éxtasis místico compartido. Padre, quiero confesarme, rompió el silencio Inés. Tomás dudó. Punto y coma. No era habitual que las brujas hicieran eso, a menos que fueran obligadas, y siempre era a gritos. Se preguntó si no sería un engaño, pero la reciente plegaria compartida, la breve unión mística, le daba un dejo de esperanza. ¿Será posible que vuelvan a creer en el Señor? ¿Que podré salvar a esta criatura? Reniegas del adversario, reniegas del adversario y admites a nuestro Señor Jesucristo y Dios Padre Todopoderoso. Invitó y ella sintió con lágrimas en los ojos. Habla, hija, Dios te escucha y tal vez te perdone. Ok, disculpas, hubo una pequeña interrupción. Ok, seguimos. Y tal vez Dios te perdone. Inés se mordió el labio inferior con nerviosismo. Sus dientes, otrora hermosos y blancos, ahora eran una triste deformidad que dolía ver. A Tomás se le estrujó el corazón, porque era la causa de tal horror. Se golpeó suavemente el cilicio. Perdóname, Señor, ¿por qué pecado? Pensé que era un ángel encarnado el que me enviabas todas las noches, a mí y a las otras hermanas. Tomás se sobresaltó. ¿Las otras hermanas? ¿También? Nos dijo que su naturaleza era esa. Que su naturaleza era esa, cacofónico. Nos dijo que esa era su naturaleza. O que así era. Nos dijo que así era su naturaleza. O no, nos dijo que su naturaleza era así, etcétera. Que Dios lo había creado así. Nos habló que Dios lo había creado así. Punto seguido. Nos habló con amor. Nos refugió cuando temíamos por las noches. Nos dio cobijo cuando hacía frío. ¿Todas las hermanas? Interrumpió Tomás, casi asqueado. Inés asintió. Nos habló del amor.
que debíamos amarnos porque esa era la ley de Dios. Y aquellas que no yacían con el ángel elegían otro tipo de amor, que seríamos felices así. Y lo fuimos. Agregó lo último con un hilillo de voz. Y lo fuimos. Oh, y lo fuimos. Y cuando venía este ángel, ¿cómo era? ¿Por qué le creyeron? Tomás no podía creer lo que escuchaba, pero la muchacha parecía honesta y lloraba. Es todo, un ángel encarnado. Y ya lo conoce, padre. Es bellísimo, dijo con cara revolada. A Tomás le tembló la voz cuando preguntó quién era el ángel. Inés contestó. Salió completamente descompuesto de la celda y trastabilló hasta subir a los claustros principales. Comenzó a mirar todo con otros ojos. Las monjas, siempre en pares o tríos, sutiles gestos, sonrisas y roces. El estómago le dio un vuelco, pero eso no resolvía el caso del niño. Casi que corrió al estudio de la Madre Superiora y entró como una exaltación. La Madre Jimena se sobresaltó y algo metafísico se le cayó de la mano. Y algo metafísico, algo metálico, y algo metálico se le cayó de la mano. Se estaba lavando la cara en una jofaina. ¡Qué susto, hermano Tomás! ¿Qué ocurre, por Dios? El sacerdote avanzó a pasos agigantados, la cara una máscara de asco, señalándola con un dedo admonitorio. Ustedes, impías, cerdas, la vergüenza de Dios. ¿De qué habla? Por Dios, se defendió Jimena, retrocediendo contra la pared y tomando algo de al lado de la jofaina. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿Qué eres? Exclamó Tomás, desengajado. No sé de qué está hablando, se defendió Jimena e intentó pasar por el costado del sacerdote hacia la puerta, pero este se lo impidió y le empujó fuerte contra la pared. Después, Tomás se acercó a la jofaina e inspeccionó el paño con que se secara la cara Jimena. Eh, 2 puntos, era blanco, pero estaba sembrado de pequeños puntitos negros. En el suelo había una lengua de cuero muy desgastada, la que se cayera cuando él entró de improviso. Todo le cerraba, pero no quería entenderlo. Era demasiado para él. Se volvió enfurecido hacia la monja y le tomó el rostro. Sintió la aspereza entre sus dedos, pero poco más. Un movimiento fugaz y el calor escapándose a borbotones. El ardor en la garganta. La mano de Jimena con una hoja de afeitar bañada de rojo. Su rojo. Tomás cayó de rodillas, tomándose el cuello. ¿Cómo? A ver. Un movimiento fugaz y el calor escapándose a borbotones. El ardor en la garganta. El ardor en la garganta. La mano de Jimena con una hoja de afeitar bañada en rojo. Su rojo, Tomás. Ok. Madre Jimena se paró delante de él y le levantó el hábito hasta la barbilla. Y ahí estaban los pechos obscenos y adiposos, la barriga peluda y más abajo 2 sexos, uno más grande que el otro, casi completamente desarrollado y con los sacos de piel colgado, ensortijados de negro, impíos, grotescos. Por mi amor y por mi hijo, susurró Jimena. Tomó al sacerdote del cuello y cortó más profundo. Era una monja con 2 géneros, una monja hermafrodita, era un diablo, era un demonio o era una persona normal con esas características físicas. Entonces, la monja, la madre, bueno, si estaba vieja, supongo que debía verse muy raro, ¿no? Pero entonces la monja era la mamá, era la mamá de ese bebé o el padre de ese bebé. Y si lo vieron hermoso, quiere decir que sí, era magia del diablo y todo eso. Ok, bastante curioso, la verdad, parece más, no sé cómo imaginaríamos desde ahora que habría sido una historia de terror, basándose en estas ideas de la Edad Media, de la Inquisición, de los hijos bastardos de demonios y también de hermafroditas o algo así. Ok, bastante interesante. Lo dejamos hasta acá. Sigan al autor, al proyecto de buenas novelas, de solo buenas historias, al proyecto para Paralefixland y nos vemos con el próximo cuento.